cosa. O sea, el código, luego usted lo puede, o sea, lo va a entender cuando entiende el tema, el concepto es realmente cómo funcionan los árboles. Miren, para darle continuidad, vamos a comenzar si ya la puse a grabar. Vamos, o sea, los conceptos como altura, como factor de equilibrio de un árbol, o sea, eso usted debe de manejarlo a la perfección. ¿Cómo funcionaría? Y siempre trate de pensarlo de cómo te lo haría en código. ¿Por qué? Porque al final ya viene siendo lo mismo, es decir, vas a seguir trabajando por nodos. Ya es aplicarle el tema de la programación ahí, de cómo usted va a mover ese nodo, cómo usted va a mover ese árbol. Eso es lo que tal vez quizás va a cambiar un poco. Bien, miren, realmente el tema de árboles para la inserción, la eliminación, o sea, se puede poner un poquito complejo, en el sentido de que como una de las clases yo les mencioné, que realmente usted necesita entender y saber, o vamos a decirlo así, seguir unos reglamentos. Sobre todo cuando le dicen que necesitamos un árbol equilibrado. El tema de las rotaciones, que va a depender, que le dije que vamos a hablar de eso en su momento. Hoy vamos a continuar hablando del mismo tema de árboles binarios, donde cuando yo tengo un nodo raíz, que lo veíamos en la clase pasada, usted iba a tener un nodo que se llama raíz, que iba a ser el principal. Usted iba a tener una vértices que iban a ser consideradas ramas. Ese nodo iba a tener hijos. Al mismo tiempo, esos hijos podían tener otros hijos que lo convertía también a su vez en un nodo raíz para este. O sea, el nodo raíz de este viene siendo esta que está acá. Y al mismo tiempo formaban lo que era un subárbol. O sea, todo eso lo hablamos en la clase pasada. O sea, tenía mi nodo. Bueno, al final también tenía un nodo hoja, que usted sabe que se representaba como ese nodo que no tenía hijos. O sea, todos esos conceptos, cuando usted lo lleva a código, ya usted sabe que un nodo hoja va a tener tanto su puntero izquierdo como su puntero derecho de tipo nulo. O sea que con eso no debería haber ningún tipo de inconveniente. Ustedes me están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, Sí, señor. profe. Ok, Sí. ok. Perfecto. Entonces, la idea que usted maneje ese concepto de nodos en esa terminología. O sea, que es importante que usted sepa que yo le hablé que teníamos niveles, ¿verdad? En un árbol. Teníamos una forma de recorrerlo, cojo con eso. Usted decía si era preorden, en un orden. Les recomiendo para temas de árboles, yo siendo honesto, yo les recomiendo a todos que los que no dominen el tema de recursividad en funciones, para que lo puedan entender mejor todavía, que yo sé que tal vez algunos se quedaron confusos cuando yo te llamaba una función de otra función, porque tú sabes qué es lo que hace una función realmente. Una función prácticamente te hace esa pausa y hace un salto como quien dice, va a la línea, a la línea de esa función, a ejecutarla de nuevo. O sea, cuando yo ejecuto una función, él me hace como quien dice una pausa en el código. Y si lo vemos de un punto de vista que yo tengo una función dentro de una librería, y lo que va a esa librería, ejecuta mi programa o ejecuta esa función y luego continúa con las demás líneas. Eso es lo que hoy vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de recursividad, es importante que usted pueda dominar ese tema, porque en árboles, cuando usted trabaja con recursividad, se le hace muchísimo más fácil. O sea, usted utiliza menos líneas de código para lograr lo mismo. Yo acaso, ajá, ¿alguien iba a decir algo? No, bueno. No, que si está compartiendo pantalla, que no se ve también. Buen punto, gracias por decir. Yo juraba que estaba compartiendo pantalla. Perfecto, vamos acá. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Nítido ahí. Bien. Bueno, como les decía acá, que teníamos estos árboles, como mencionaba en la clase pasada. O sea, todos esos términos debemos de manejarlos para luego llegar a donde queremos. ¿Dónde que queremos llegar? Sencillo. Cuando le hablan de árboles binarios, usted recuerda, ojo con eso. ¿Cuántos hijos puede tener un árbol binario? Dos. Dos. Puede ser, ¿verdad? 0, 1 o 2. Como máximo puede tener 2. O sea, bueno, sí. Pero puede ser 0, 1 o 2. Pues no puede tener hijos, puede tener 1, puede tener 2. Pero es importante que usted maneje esa información. O sea, cuando hablamos, si usted tiene una raíz, por ejemplo, llámale X, y sobre todo cuando vamos a hablar ahora de árboles binarios de búsqueda.
cuando yo tengo, bueno, otro término, ¿verdad? Que no se me puede olvidar, que usted necesita saber quién es el predecesor, quién es el sucesor, un mínimo, cómo buscar el máximo en un árbol. Bueno, luego veremos eso también, eso no es tan relevante ahora mismo. Pero cuando yo tengo un árbol de búsqueda binaria, si yo tengo un elemento de X, por ejemplo, vamos a llamarle así X, para otro ejemplo, y luego yo voy a insertar otro dato, en la parte izquierda yo siempre voy a considerar, si yo tengo a X, a Y y a Z, yo voy a considerar para mi parte izquierda, si voy a insertar a Y, que Y sea menor que X. Y si mi parte derecha, yo voy a considerar que X sea menor que Z. ¿Qué me está diciendo a mí ahí? Que cuando yo voy a trabajar con árboles binarios y voy a insertar, usted sabe que yo tengo una raíz. Esa raíz va a tener un nodo hacia la izquierda y un apuntador tipo nodo hacia la derecha. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar ese árbol binario? Sencillo. Cuando yo voy a insertar un elemento, un árbol binario, voy a tener el número menor va a venir hacia la izquierda y el mayor va a venir hacia la derecha. Ejemplo, si yo tengo el número 5, que es el primer elemento que yo voy a insertar, ese va a ser mi raíz, porque fue el primero que yo inserté. Bien. Luego, si yo decido y digito otro número, va a ser el número 3. 3 es menor que 5. Claro. Entonces, iré acá. Luego voy a insertar el número 4. 4 es menor que 5. Como es que sí, iría aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Lo sustituyo por acá, le paso a la izquierda o continúo preguntando? Porque recuerde que iría a la mano izquierda. Pregunta de nuevo. Pregunta, profesor. Entonces, aquí yo preguntaría, 4 es menor que 3. No. No. Es mayor, ¿verdad? Como es mayor, iría ¿a dónde? En la derecha, profe. Iría hacia la derecha. Ese es el concepto. Imagínate que yo voy a insertar ahora el número 8. 8 es mayor que 5. ¿Cómo es que sí? Ajá. Escúchame, es que deje entrar a Josué también, que está diciendo. Ok, sí. Ahí lo voy a Josué. Perfecto. Entonces, acá fíjense en que yo tengo a 5 y tengo, como 8 es mayor, iría al lado derecho. Si luego yo voy a insertar 7, 7 es mayor que 5, sí. Y luego pregunto, 7 es mayor que 8, como es que no, iría a su lado izquierdo. Entonces, ¿qué te está diciendo a ti ahí? Si tú lo llevas a código, ya se te tiene que comenzar a imaginarse eso en código. O sea, porque está sencillo, porque yo te estoy diciendo a ti ahora mismo, si yo tengo mi estructura árbol, ¿verdad? Tú tienes estructura árbol, que ya usted sabe cómo se hace una estructura. Hombre, tenemos esto para acá. No se ve tan complicado, ¿no, profe? Realmente no. Si yo tengo mi estructura árbol, que usted sabe de qué se compone, que usted va a tener un dato, usted va a tener un nodo de tipo puntero, una estructura árbol, un nodo que va a ser izquierdo, en este caso. O bueno, póngale árbol, que no un nodo, póngale árbol. Una estructura de tipo árbol izquierdo. Usted va a tener otro árbol con un apuntador derecho. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo así mismo. Y, o sea, usted va a tener esos 3 punteros ahí. Luego usted verá que se irá agregando más. Luego agregaremos un nodo que es padre, un actuar, un auxiliar. Lo pudiésemos hacer así para que usted lo entienda mejor. Bien. Entonces me está diciendo a mí, más o menos ya que yo tengo mi estructura árbol. O sea, ya usted tiene su estructura árbol. Si yo fuera a hacer este mismo para usted poder entenderlo, que por eso le digo que es tan importante el tema de manejar el concepto. ¿Por qué? Porque acá, cuando yo venga a trabajar, lo primero que usted sabe es que ya usted sabe cómo crear un nodo. Eso está de más yo decirle. Que ya usted sabe cómo crear un nodo, que no se lo voy a poner acá. Bueno, usted va a crear su nodo. Pues imaginémonos que usted le pidió al usuario que digite un número, ya usted crea un nodo, como usted está cansado de crearlo, igual. Y lo primero que usted va a preguntar, ¿qué es?
¿qué sería lo primero que yo voy a preguntar acá para yo conformar este árbol? Si yo lo fuese a formar. Si padre está vacío. Exactamente. Entonces, el padre que viene siendo la raíz, ¿verdad? Entonces yo puedo declarar incluso acá mismo, yo puedo decir raíz. Para tener una raíz de tipo árbol. Yo puedo tener una estructura llamada raíz. O el mismo árbol lo puedo utilizar, no habría problema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si la raíz, el puntero raíz, si es igual a null, si es igual a null, si es igual a null, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Ah, mira, si tú eres igual a null, tú vas a ser igual a mi nuevo nodo. Sencillo. Tú vas a ser igual a mi, bueno, raíz igual a mi nuevo nodo. Eso es lo que yo le estoy diciendo ahí. Raíz va a ser igual a mi new nodo. Si, en caso de, ahora en caso contrario, que ya yo tenga un nodo, porque eso va a ser si yo no tengo, si está vacío. Usted lo puede hacer utilizando recursividad, que esos son la mayoría de ejemplos que se van a topar en internet utilizando recursividad. Vamos a hacerlo a lo bruto. Bueno, no a lo bruto, pero utilizando variables auxiliares. Lo primero que yo, si veo este árbol y yo voy a utilizar variables auxiliares, yo digo, pero ven acá. Cada vez que yo voy a insertar, usted vio que yo pregunté por este primero, ¿verdad? Cuando yo iba a insertar el 4, yo no vine y lo inserté directo, ¿verdad que no? Yo vine, pregunté por 5 para ver por dónde iba, luego pregunté por 3, a ver si iba a su derecho o izquierda, y si aquí hubiesen existido más, hubiese seguido preguntando. Entonces me dice a mí que yo tengo que saber, tengo que tener un variable auxiliar para ir recorriendo que me guarde ese valor, que sería el valor actual de ese nodo, pero también voy a necesitar una variable anterior para que me vaya almacenando el variable anterior para yo saber hacia dónde voy a apuntar. Porque recuerde que yo tengo 2 punteros en cada uno. Yo tengo 2 punteros en cada nodo. Entonces, lo primero que yo voy a decir, imaginémonos que yo tenga mi raíz. Vamos a hacerlo acá. Estamos haciéndolo acá mismo. Yo tengo mi nodo. Voy a crear el nodo. Y vamos a digitar el mismo árbol. Voy a digitar el número 5. Yo voy a decir que la raíz es igual a new nodo. Digité new nodo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. New nodo va a ser igual a 5. Bien. Mi variable auxiliar, que la voy a llamar así, voy a llamar aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La voy a almacenar en una variable que se llama anterior y una que se llame actual. Anterior va a ser igual a quién? El dato que yo tenga en raíz en el momento. Actual, ¿a quién va a ser igual? También a mi raíz. Luego veremos cómo esta se optimiza. No es que te tenga obligado así, es para un tema de usted entenderlo, de que veamos más o menos cómo funciona. Bien. ¿Qué te estoy diciendo yo a ti? Ok, lo primero que yo voy a hacer es que mi new nodo va a ser igual a 5 porque fue el nodo que yo digité. Voy a tener al mismo tiempo una que se llama anterior, que también va a ser igual a 5. Y también voy a tener una que se llame actual, que va a ser igual a 5. Como hacíamos con list. Como quien dice en mi cabeza, o sea, aquí, todo el mundo, ese 5 ahora mismo, es mi nuevo nodo, es mi actual y es mi anterior. Pero fíjate como yo siempre preguntaba, porque yo la estoy poniendo así. Porque cada vez que yo quiero insertar un dato, por eso que la necesito de esa manera, yo voy a preguntar por todo el mundo. Siempre yo quiero que el nuevo dato me lo tome tanto el anterior como el actual. O sea, yo siempre voy a iniciar preguntando por la raíz, porque esa es mi raíz. Por ahí es que yo voy a acceder a todos los datos. Bien, una vez que yo tenga acá y tenga mi anterior, que viene siendo mi raíz, tengo la actual, que viene siendo también mi raíz,
lo que voy a hacer, obviamente, ¿qué es lo que continúa para yo preguntar? Obviamente va a tener que ser un ciclo, ¿verdad? O sea, la única forma de yo comenzar a preguntar nodo por nodo es elaborando un ciclo. Entonces voy a utilizar un bucle para hacerlo de manera repetitiva. Entonces, ¿cuáles van a ser mis preguntas acá? Entonces, yo voy a preguntar que mientras actual, que va a ser ahora mismo vale 5, pero mientras actual sea diferente de nulo. Y también el new nodo, que le podemos también llamar dato, que ese sería mi dato. En este caso, new nodo. Sea diferente. Una cosa importante también, ¿verdad? Yo había mencionado en la clase pasada que había una función que se llamaba existe, que usted, cuando usted iba a tener, también tenía que saber si el dato existía o no, porque yo no puedo tener datos repetidos en un árbol binario. Si ya yo lo tengo, no lo necesito, ya yo tengo ese dato. Entonces, yo debo de preguntar también, en caso de que exista, ¿qué pasaría? Que lo vamos a ver esa parte. O sea, yo tengo el nuevo dato que voy a, que en este caso sería 5. Yo le voy a decir si es diferente de quién. Fíjense ahora, de mi nodo anterior en su parte de datos. De mi nodo anterior en su parte de datos. Eso es lo que yo le voy a preguntar. Eso es lo que yo le voy a preguntar. Que incluso acá también, para que usted no se confunda con el new nodo también, vamos a ponerle el valor. Porque acá yo puedo poner una función de insertar, que yo le pase como parámetro de entrada una variable que se llama valor, para que usted sepa que es el dato que yo voy a digitar y luego lo voy a insertar, lo voy a comparar. Porque ya no lo voy a comparar como un nodo, sino como un dato, para no complicarlo. Lo voy a hacer como un dato. Si el valor que yo tengo ahora mismo, que es 5, vamos a ponerlo así. Si el valor que yo tengo ahora mismo es 5, voy a preguntar, ¿actual es diferente de null? En este caso es diferente de null. Y valor, que en este caso es 5, es diferente de anterior dato. Pero ojo con esto. Yo no voy a llegar ahí, porque aquí fuera, ¿verdad? Ahí no se cumpliera ese ciclo. Para eso, obviamente, ya yo inserté 5. Y ahora vamos a imaginarnos que el otro que teníamos era, el segundo que yo digité fue el 3, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo igualito. Va a ser el 3. Voy a venir aquí. Raíz es diferente de nulo. Ah, ya es diferente de nulo porque ya él tiene un dato. O sea, la raíz mía ahora mismo, el valor es 5. Esa es mi raíz. Es el valor de mi raíz. O sea, por eso ya yo puedo decir que tengo todo bajo control. Ahora bien, cuando yo venga acá, voy a decir que anterior va a ser igual a mi raíz. Que usted recuerda que la raíz que usted tenía era 5. Ese era el dato que usted tenía. Anterior igual a raíz, que también era 5. Yo no he cambiado ese dato. Actual es diferente de null. Sí, es diferente de null. Valor, que ahora en este caso el valor es 3. Es diferente de anterior dato, anterior en su parte de dato, ¿a quién contiene? A 5, porque recuerde que el 5 ahora mismo es su raíz, es su actual y es su anterior. Entonces, en ese caso, fíjense por qué voy a poner esta variable acá. En ese caso, yo voy a preguntar y voy a decir si mi valor, que es el dato que dijiste, es menor. Te recuerda que te íbamos a preguntar si era menor o mayor. Es menor que anterior en su parte de datos. Entonces, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Si eso se cumple, si esa parte se cumple, ¿qué yo quiero que tú hagas? Voy a dar un tabular. ¿Qué yo quiero que tú hagas? Que actuar va a ser igual a actuar
en su dato izquierdo. Perdón, izquierdo. En caso contrario, que eso no se cumpla, entonces yo quiero que actuar sea igual a actuar en su lado derecho. Bien, vamos a ponerlo así. Es decir, en este caso el valor es 3. Yo lo que quiero es que él me recorra el árbol y me lo inserte y me entre ese ciclo recorriéndome la información. ¿Te verá para qué? ¿Qué yo voy a decir? En este caso, si usted lo mira, ¿se actúa diferente de null? Sí. Valor también se cumple. El valor, que es 3, es menor que 5. Recuerde que aquí en anterior, en su parte de datos, vendría siendo 5. Me dice que sí. Ojo con esto. Si usted se fija, acá, yo no estoy asignando valores todavía a mi árbol. Yo simplemente estoy diciendo, actual va a ser igual a actual en su lado izquierdo. Es decir, ¿quién ahora mismo, ese valor, qué me representa ese valor ahora mismo ahí? ¿Qué yo tengo ahora mismo ahí? Que actual ahora será el nodo izquierdo. Ajá, ¿qué yo tengo en el nodo izquierdo ahora mismo? El 3. ¿Dónde No, yo no he insertado el 3? ¿Qué yo Un tengo ahí? nodo vacío. Sería null, ¿verdad? Sí, porque no se entra nada. Entonces, ahora mismo yo no he entrado nada. Ahora mismo esto acá, si usted se fija, o sea, ahora mismo ese 5, ahora mismo, yo lo que tengo aquí es null. Ahora mismo eso es lo que yo tengo. Quiere decir que ahí termina el ciclo, ¿verdad? Automáticamente. Porque cuando vaya a preguntarme, eso es mientras eso sea diferente de null. Entonces ya no se cumple. Ya se me sale de ahí. Ahora mismo actual me tomó el valor de null. O sea, el valor de actual va a ser lo que yo tenga en el lado izquierdo. Y en este momento, ese actual fue null. O sea, eso fue lo que yo tomé ahora mismo. Eso fue lo que yo le dije que iba a hacer. Entonces, como tomó ese valor, ya, se sale. Entonces, aquí es que entra la parte, donde yo voy a preguntar, porque yo termino esto que está acá, voy a preguntar siempre. Lo primero que yo le dije, si el valor en mi dato anterior, en su parte de datos, si es igual. Si 13, si fuera 5 igual a 5, yo lo que voy a imprimir aquí, le voy a hacer un cout. Le voy a hacer un cout donde yo le diga que ese dato ya existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un dato que ya existe, la solución ya existe. Ahora, si no son iguales, entonces, en caso contrario, en caso de que no exista, ahora sí yo voy a hacer mi sesión. Ahora sí yo voy a preguntar si el valor es menor que anterior en su parte de datos, ahora sí yo voy a decir que anterior en su lado izquierdo es igual al new nodo que usted creó. Y el new node usted sabe que me va a almacenar ese valor, el nuevo dato que yo digité, que en este caso sería el número 3. ¿Qué voy a decir? En caso contrario, ya usted sabe que anterior en su lado derecho sería igual al nuevo nodo. Eso es lo que yo voy a tener ahí en caso de. Entonces, lo primero que yo estoy representando acá
lo primero que estoy representando acá es, fíjense, aquí ya en este momento, yo acabo, perdón, que se procede ahí. Yo acabo de insertar el valor de 3. Y ahora yo sí tengo ese nodo. Y tengo null para acá, null para acá. El otro nodo que teníamos ahorita era el número 4. Lo mandamos hacia derecha. Entonces, ahora vengo con un nuevo nodo. Ahora voy a poner el número 4 en el valor, en el nuevo nodo. Me va a decir que no está nulo. Me va a decir ahora que anterior raíz anterior va a ser igual a raíz, que en este caso es 5. Que actual va a ser igual a raíz, que en este caso es 5. Porque la raíz no ha cambiado. La raíz sigue siendo 5. Eso no ha cambiado. Me pregunta, ¿actual es diferente de null? Sí, es diferente de null, porque ya yo lo actualicé. Ya no es otra vez, no es null, ya lo actualicé y dije que es 5. Valor, que en este caso va a ser el número, dijimos 4. ¿Es diferente de anterior dato? Claro, porque ahora el dato vale 5, es diferente. Ahora pregunto, si valor es menor, que recuerde que el valor ahora es 4, es menor que anterior en la parte de datos, que en este caso es 5, recuerde que es 5, actuar va a ser igual a actuar en la parte izquierda. ¿Quién es actuar en su lado izquierdo? 4. 4, profe. 3, porque recuerda que yo tengo 5. 3. Entonces ahora actuar me va a tomar el valor de 5, el valor de 3. Mírenlo ahora. Ahora yo tengo que actuar me va a tomar el valor de 3. Y miren que ahí necesito yo almacenar ese valor. Entonces yo necesito aquí poner que anterior va a ser igual a actual. ¿Por qué? Porque ahora actual me tomó el valor de 3. ¿Actual es diferente de nulo? No. Anterior va a ser igual a actual. ¿Quién es actual? 3. Entonces anterior ahora vale 3. Mira cómo va cayendo la cosa ahora. Ahora yo voy a decir el valor, que es 4, es menor que anterior dato. No es menor. No, no es menor porque es 3. Quiere decir que es mayor, ¿verdad? Entonces voy a venir aquí y voy a decir que actuar va a tomar el valor del lado derecho. ¿Quién está al lado derecho de actuar? Nulo. Nulo. Ahí se terminó, ¿verdad? El ciclo. Se terminó. Entonces, como se terminó, él va a venir ahora, va a venir aquí. El dato, ¿es igual al anterior dato? No. Porque ahora teníamos, no es igual. De lo contrario, el valor, que en este caso es 3, no mentira, 4, que tengo el valor, ¿es menor que el anterior dato? No, no es menor, es mayor. Entonces, como no se cumple esta, se va a cumplir esta. Quiere decir que anterior en su lado derecho, que en este caso es 3, va a ser igual a ni un nodo. Entonces, él va a venir, me va a insertar el número 4. Entonces, en este nodo de aquí, ahora yo tengo el número 4. Fíjense bien cómo yo voy insertando. Ya yo tengo acá el número 4. Vengo otra vez. Si yo voy a insertar otro dato, póngale ahora que sea 6, él me lo voy a insertar en el lado derecho. Si luego yo voy a insertar otro, me lo voy a seguir insertando. O sea, va a volver a repetir la temática. Él siempre me va a volver, me va a resetear. Anterior y actual siempre me lo va a resetear porque me lo va a volver a hacer la raíz. Porque yo voy a necesitar ir preguntando por todo. Y cada vez que este while se vaya cumpliendo, fíjense que como el while va a ir siempre tomando el valor izquierdo o el derecho, dependiendo, él siempre me va a ir actualizando el anterior. Profe, el caso es que ese árbol va a tener todos los valores menores a 5 en la parte izquierda y los mayores de la parte derecha.
Y no importa que eso no significa, ojo con eso no se va a significar, porque por ejemplo, mire el 3, el 3 no tiene, por ejemplo, 4 es mayor que 3, pero él está en el lado derecho, no lo sustituye. Él está en la parte derecha. Todos los subárboles, porque hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Usted recuerda que yo le mencioné? Usted recuerda que yo le mencioné que yo tenía aquí un árbol, ¿verdad? Esto es mi raíz. Pero el 3 viene siendo el 4, ve al 3 como su raíz. Ojo con eso. Por eso que él viene aquí, cuando está con el 3, el 4 te lo pone para el lado derecho, porque va a aplicar la misma metodología para todo. Es lo mismo cuando va a recorrer. Cada nodo de estos que tiene hijos, sus hijos, como obviamente el 5 es el padre del 3, pero el 3 es el padre del 4. El 3 ve como raíz al 5 y el 4 ve como raíz al 3. O sea, ese es el concepto que usted tiene que grabarse ahí. O sea, tiene que grabarse esos conceptos sí o sí. Miren, para el tema de eliminación, eso es cuando vamos a insertar. Cuando yo voy a eliminar, hay 3 cosas que ustedes van a tener que investigar y leerlo bien. Porque lamentablemente la mayoría de libros de estructura buenos te lo venden. ¿No? Es difícil tú encontrarlo en PDF. Casi siempre hay que comprarlo, tal vez tú consigues un capítulo, pero rara vez lo he visto free. Para tú eliminar un árbol de búsqueda binaria, hay 3 casos que tienes que considerar. Si tú vas a eliminar un nodo hoja, si tú vas a eliminar un nodo con un solo hijo, si tú vas a eliminar un nodo con sus 2 hijos por el sucesor. O sea, todo eso yo primero debo de analizarlo. Entonces, ¿qué pasa con los árboles? O sea, cuando yo me voy a topar. Ajá. Una pregunta, nada más por curiosidad. Si, por ejemplo, usted va a eliminar un nodo que es padre de otro nodo, se tiene que ir todo completo entonces. En teoría debería ser así, porque yo debería eliminar a los hijos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Porque se puede dar el caso porque eso es lo que te digo, todo va a depender de lo que se te pida, o lo que tú quieras, porque esa es la ventaja de una estructura, que tú la puedes manipular con ciertos reglamentos. O sea, si yo voy a eliminar un padre, primero, tú no puedes eliminar a un padre, ¿verdad? En teoría, como debería de ser, yo debería eliminar a los hijos primero. O, para que usted vea que se parece en la vida real, si yo lo quiero hacer de una manera óptima, o bien, yo primero debo de sustituir ese padre por uno de sus hijos. En este caso pudiese ser el mayor. Si yo decido hacerlo por el mayor, por el sucesor. O si yo lo decido hacer por el menor, bueno, siempre voy a tener que hacerlo por el menor. Voy a buscar el menor para sustituir esa raíz. O sea, uno de mis hijos, por ejemplo, en este caso 4, pasaría a este lugar de aquí. O sea, no que yo voy a venir a eliminar 3. No, el 4 pasaría acá. Pero en caso de que yo te ponga el reglamento de que la información que yo tenga unida depende demasiado de esta que está acá, y cuando yo decida eliminar ese, te digo, no quiero quedarme con sus hijos, bueno, lo primero, antes de tú eliminar ese que está ahí, porque por eso que tengo bueno manejar los conceptos, antes de tú eliminar ese que está aquí, ya tú sabes que tienes que eliminar estos 2, porque si tú quitaste esos 2, ya estos que están acá se van a quedar en memoria y tú no los vas a eliminar, se van a quedar ahí. Entonces, hay un temita que es que ha complicado la existencia, porque realmente los árboles binarios no son difíciles. El tema de los árboles binarios, lo que ha complicado su existencia, es el tema de balancearlos. O sea, como hablamos de árboles binarios de búsqueda, o sea, tiene como objetivo, cuando yo hago una inserción, cuando yo inserto, cuando yo elimino, de que él se balancee. Y ahí es que vienen los problemitas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de balanceo, ya tenemos que hablar ahí del factor de equilibrio de un árbol. Que usted recuerda que yo le mencionaba que usted necesitaba una altura. Que una altura viene siendo la altura del hijo derecho menos la altura del hijo izquierdo. Y cuando hablábamos de esta B, de este factor de equilibrio, que
se representa así, factor de equilibrio, podía tomar los valores menos 1, 0 o 1, como hablamos en la clase pasada. Entonces, ese factor de equilibrio, yo tengo que mantenerlo. Y esa es la parte, vamos a decirlo así, ese es el reto que usted va a tener. O sea, ese es el gran reto que usted va a tener cuando va a trabajar con algo que tenga un factor de equilibrio. Ejemplo, vamos a ponerlo así, para que usted me entienda bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo 10. Cuatro, 6, 5, bien. Si yo te digo a ti, vamos a ponerlo así, cuando hablamos de factor de equilibrio, por mencionar algo, cuando yo hago una de las estrategias, que por eso que los árboles son muy buenos, pero para tú mantenerlo óptimo, tú tienes que aplicar las buenas prácticas, obviamente. O sea, después que usted hace la operación de inserción o borra, usted tiene que tratar de mantener ese equilibrio. Usted puede tener un equilibrio perfecto en tamaños, un equilibrio también en alturas. O sea, usted lo puede tener en tamaño o en altura. Entonces, ¿qué es el factor de equilibrio? Diferencia entre el tamaño de su lado derecho y el del izquierdo. Ese viene siendo el factor de equilibrio. Usted tiene que calcular esa altura para luego calcular ese coste. Y usted puede calcular prácticamente los movimientos que usted tiene que hacer para mantener ese agua equilibrado, que eso es otro tema también. Que por eso le digo que aquí es que viene prácticamente el asunto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una inserción en un árbol, o sea, puede aumentar la altura de una rama. El árbol yo lo puedo insertar, por ejemplo, si yo inserto un nodo aquí, fácilmente no cambia. O si yo lo hago aquí, tampoco cambia nada. Quizás no se me desequilibre el árbol. Porque cuando hablamos de equilibrio, vamos a hablar de la altura. ¿Cuál sería la altura de ese árbol ahí? Del lado izquierdo. Sería 4. 4, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3. Sería 4. 3 porque la raíz no está en la izquierda, la raíz está en el medio. Pero ¿cómo sería entonces? La raíz, no, la raíz debería contar para la En izquierda. nivel 3. La En nivel nivel 4. 3, altura 4, ¿no? O sea, tengo 4 de altura. Y del lado de aquí, ¿cuánto sería la El altura? derecho son 3, ¿no, profe? 3. Entonces, como tengo la fórmula que dijimos, que era altura derecha menos altura izquierda, sería 4 menos 3. ¿Sería así? No, al revés. 3 menos 4. Entonces yo tendría un menos 1. ¿Verdad? Bien ahí. Como yo tengo ese menos 1, significa que mi árbol está, ahí yo voy bien, ahí yo lo tengo equilibrado en ese nodo. ¿Qué pasa? Ahora, este otro nodo, porque yo tengo otro nivel aquí, este viene siendo otro nodo. Él va a crear otro nodo nulo. Entonces acá, lo de la izquierda, la altura, vamos a empezar con el de la derecha. El de la derecha, la altura, ¿sería cuánto acá? Sería 1, ¿verdad? Que yo tendría acá. ¿Cuántos nodos hay aquí? 1, 2. ¿Verdad? 1, 2. Yo tendría 2 de altura. Hacia el 4. Bueno, no, sería 1 y 2 con el 6. 1 y 2. Pero del lado izquierdo yo tengo 0, ¿verdad? Porque no tengo hijos. 2 menos 0, obviamente usted va a tener un 2. Ese sería el factor de equilibrio de este árbol. ¿Qué significa eso ahí?
que eso yo tengo que arreglarlo. Porque yo tengo que lograr que ese sea igual a 0, a menos 1 o a 0. Vea qué cheche. Yo tengo que calcularle el factor de equilibrio a cada nodo. ¿Cuál sería el factor de equilibrio de 6? Ahí. Menos 1. Negativo 1. ¿Por qué sería negativo 1? Usted dijo que la parte izquierda menos la parte derecha. La parte derecha. Es al revés. La parte derecha menos la parte izquierda. Sería entonces Sí, 0. 0 menos 1. Menos 1. Eso está bien, sería menos 1. Profe, ¿cuáles son los números de equilibrio? Te dijo, profe, no lo escuché bien. Menos 1, 0 y 1. Esos son los valores que yo puedo tomar. Ok. Entonces, si nos vamos al 18, ¿cuál sería acá? Yo tendría aquí 1 y 1. Sería 0. Sería 0. Entonces aquí también sería 0 y aquí también sería 0. Es decir, que el único cambio que yo debo de hacer, si ya tú tienes que imaginarte el código, porque ya yo voy a ir preguntando, yo voy a ir calculando mi factor de equilibrio, según yo vaya insertando, tengo que ir calculando mi factor de equilibrio, y ya yo sé que este nodo que está acá, hay un problema en este árbol. Ahí yo tengo, ese nodo me está desequilibrando mi árbol. ¿Y qué pasa con eso? Fácilmente tengo que hacer una rotación. Y ahí que viene el problemita con las rotaciones. O sea, para yo corregir el factor de equilibrio, yo debo de hacer rotaciones simples o dobles. O sea, yo voy a hacer rotaciones que los nodos se van a intercambiando cíclicamente. O sea, cuando yo voy a rotar, yo debo ir manteniendo el ordenamiento del árbol. Porque recuerde que un árbol de binario de búsqueda, no que yo vine a rotar lo loco. Fíjese, yo lo voy a rotar, pero yo tengo que ver la sustitución que yo voy a hacer acá. Esto tiene que quedarme a mí bien. O sea, el que sea raíz aquí tiene que quedarme el menor a la izquierda y el mayor hacia la derecha. Para yo lograr ese equilibrio. Que fácilmente yo tenga que subir el 5 donde el 4 y no el 0 con el 4. O tenga que hacer 2 rotaciones para yo lograrlo. Primero hacer intercambio con estos 2 y luego hacer un intercambio con el 5. O sea, que realmente ahí es que viene no la problemática, pero la parte chévere de los árboles, de usted entenderlo y para usted poder trabajar con ellos. Cuando hablamos de rotación simple, es fácil. Si el nodo está desequilibrado a la izquierda, si es a la izquierda, como en el caso que nosotros tenemos, y su hijo izquierdo tiene el mismo signo, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a ponerlo así. Como tenemos ahora, yo tengo, por ejemplo, yo tengo este nodo. Por ejemplo, tengo un nodo a la izquierda y tengo el nodo a la derecha. Por ejemplo, te tengo yo menos 2 y que este tenga, por ejemplo, un menos 1, que él esté así, de esa forma. Yo puedo hacer una rotación simple a la derecha en caso de que yo tenga esa situación, que tenga el mismo signo. Una rotación simple a la derecha. O sea, que ahí yo nada más tendría que rotar prácticamente, como quien dice, intercambiar los valores. Ahí sí sería fácil de yo hacer la rotación, pero el problema es que no siempre va a ser así. O sea, cuando yo hago una rotación a la derecha, vamos imaginándolo así, si yo tengo esa situación y tengo acá 5, 5, 45, ¿qué viene siendo una rotación simple? Sencillo. Como es a la derecha, lo único que yo voy a hacer es, como es una rotación, para que usted tenga la idea, cuando yo tengo esa situación, me está diciendo a mí, mira, si yo tengo aquí un menos 1, o no tanto el menos 1, sino que tienen el mismo signo, quiere decir que este está bien, este está equilibrado, este tiene un menos 2 de diferencia,
yo lo único que tengo que hacer cuando tengo esa situación y los dos tienen el mismo signo y quiero hacer una rotación hacia la derecha, es simplemente, como es a la derecha, recuerde, si ese está ahí, vean la situación acá, además la previous, fíjense en el 4 que tiene un 2. Que eso no es porque se lo inventaron, eso es porque va así. Ejemplo, si yo roteo aquí, si usted se fija, como yo tengo un 2, en este caso, y yo hago una rotación a la derecha, porque tengo el mismo signo realmente, porque acá está positivo. O sea, yo tengo el 2 aquí y aquí un 0. O sea, tan positivo, yo tengo el mismo signo realmente. Yo lo roto a la derecha. O sea, simplemente para yo equilibrar este árbol, ese 4, 6, 2 debería quedarme ahí de este lado. 6, ¿verdad? 5, 4. No, ahí no me quedaría bien. Mentira, porque son positivos. Para este quedarme bien, yo tengo que hacer doble rotación. Doble rotación. Que ahí quita el tema. Pero no me monté en doble rotación ahí. Vamos a seguir con la 1 para no confundirlo tanto. Cuando yo digo una rotación, porque ahí tendría yo que hacer la doble. Acá, para lograrlo. Cuando yo tengo aquí una, aquí se me hace fácil por los dos signos negativos. Cuando yo vengo acá, es simplemente pasarlo a la derecha. O sea, ese 55 pasaría aquí. Se me va a dar en esa situación. O sea, se me va a dar en esa situación. Cuando está desequilibrado a la izquierda y su hijo izquierdo tiene el mismo signo negativo, hace rotación simple a la derecha. Si el nodo está desequilibrado a la derecha y su hijo derecho tiene el mismo signo, hace rotación simple a la izquierda. En este caso no se cumple. Tengo el 4 equilibrado, pero su hijo derecho no tiene el mismo signo. ¿Me están llegando? Más o menos. ¿O no? Griten, griten. Hoy que tienen que gritar. El día del examen no pueden gritar. Vuelvo y repito. Vamos acá. Yo voy a tener, déjame ver si fue que se me descargan los audífonos, yo no lo estoy escuchando a ustedes. No, profe, estamos aquí. Están aquí, ya, está bien. Vuelvo y repito. Estamos tratando de entender. Vuelvo y repito. ¿Qué pasa con los árboles, verdad? Dijimos el factor de equilibrio. ¿Todo tan claro cómo calculamos el factor de equilibrio? ¿Verdad? De cada nodo. El derecho menos izquierdo, no. Exactamente. La altura. Tú vas a calcular la altura. A la derecha, no a la izquierda. Usted sabe que va a ser fácil el tema de la altura, porque usted lo que va a ir prácticamente cada vez que usted inserte un nodo, si se fue a un nodo hoja que usted tenía, ya usted lo que le va a sumar uno. Si él terminó siendo un nodo hoja, el árbol va a crecer. Usted lo que tiene que almacenar ya es un nodo hoja, porque al final, ¿cuándo él va a crecer? Porque si usted insertó uno aquí, él no crece prácticamente. Va a tener en su nodo hoja. Entonces, cuando usted ve que usted inserta uno, usted va a tener que recalcular el factor de equilibrio. Entonces, de cada nodo. Ahora bien, en este caso, si usted se fijó, ahí me quedó desequilibrado, pero va a tener reglas. O sea, va a tener. Profe, escúcheme, profe. ¿Por qué fue que quedó ese 2 ahí? Ah, el 2. Ok, yo vine acá, yo pregunté cuáles son la altura, ¿verdad? La altura que dijimos que yo tenía de su hijo derecho era 2, ¿verdad? 1 y 2. Pero al no tener un hijo izquierdo, 2 menos 0 me quedaba 2. Ah, ok, yo pensé que Era cada hijo. Yo pensé que el 5 iba, por eso que pregunté. No, porque el 5 acá, porque el 5 recuerda, cada uno viene siendo como el 6 viene siendo el padre del 5. Entonces yo lo voy a calcular también la raíz del 6 en base a ellos dos. Ok.
¿Cómo así? Esa partecita, profe. El 4 tiene un solo hijo, que es el 6, ¿no? Sí. No, el 6 no, el 5 se incluye, ¿verdad? El 5 sí, el 6 viene siendo, el 6, viene siendo su hijo. Ajá, entonces el 2, yo pensaba que era por el 5 también. Dice que el 2 viene siendo, no, porque aquí Que, tú calculas el hijo derecho menos el hijo izquierdo. Tú ves que el 6 te queda, por ejemplo, para ponértelo más. Yo me voy, en este caso, a la altura del subárbol. Fíjate en la raíz te abarca todo, ¿verdad? Ese es el árbol completo. Ahora bien, el 4, ¿dónde forma un subárbol? Velo desde ese punto de vista. Esto es un subárbol. sí. Este que está aquí es un subárbol. Entonces yo lo voy a calcular en base a ese subárbol, su altura. Por ejemplo, cuando yo tenía el 10, tú calculaste 1, 2, 3, 4, incluyendo el 5, 1, 2, 3, 4. O sea, tú lo incluiste. Dijiste 1, 2, 3, 4. Acá tú dijiste 1, 2, 3. 3 menos 4 te dio menos 1. Ya. Sí, por ahí bien. Entonces, por eso el 0 está ahí por eso. Por eso está el Sí, lo 0. que pasa es que se Porque yo no cuenta tengo. el 4 viene, se contaría también, por eso. Exactamente. Porque esa es su altura. Entonces, acá, si usted se fija, cuando yo tengo 55, 45, 35, ¿verdad? Y yo tengo, vuelvo y repito, tengo un desequilibrio de esta forma, pero se da la situación, bueno, o en este caso que está acá, ¿verdad? Se da la situación, o sea, se va a dar la situación, que por eso que tenemos que manejar la parte teórica. Dice, si yo tengo, o la rotación, si el nodo está desequilibrado a la izquierda, que es nuestro caso de acá, que está desequilibrado a la izquierda, este nodo mío es a la izquierda, y su hijo izquierdo tiene el mismo signo, o sea, el mismo signo es que los dos sean negativos, ¿verdad? Voy a hacer una rotación simple a la derecha, es decir, este que está aquí, para que usted se lo vaya imaginando en código ya, este que está aquí, el 55, que es la raíz de mi subárbol, usted tiene que recordar que aquí usted va a tener otro nodo, ¿verdad? Que va a apuntar a ese, me imagino. Ya usted sabe que ese nodo va a hacer referencia a este que está aquí y este pasaría a ser, ahora bien, este pasa a ser el hijo derecho del 45. Siempre y cuando se cumpla que yo tengo el desequilibrio y tengo el mismo signo. O sea, que mi hijo izquierdo tiene el mismo signo. Voy a hacer la rotación simple a la derecha. Bien, en ese caso, ese que está así, que son esos tres que están acá, me quedaría conformado con este que está, me quedaría formado de esta manera. Si se da eso, chévere, ahí está bien. Pero ¿qué pasa? Se puede dar la situación también, si el nodo está desequilibrado a la derecha y su hijo derecho tiene el mismo signo, es decir, la misma situación. Yo tengo esto que está acá, tengo este nodo para acá, tengo este nodo para acá, y así. Por ejemplo, aquí tengo yo 2, aquí tengo 1 y aquí tengo 0. Casi siempre se va a dar ese formato, casi siempre. O sea, cuando yo tengo este factor con el 2 es porque casi siempre voy a tener un 1 aquí. O sea, no de qué mismo sentido, pero casi siempre. Tú te vas a topar con esa situación. Si tengo hijos, o voy a tener un 0 también. Pero al final es el signo que tú vas a tomar. Y su hijo derecho tiene el mismo signo. O sea, si me da esta situación y mi hijo derecho tiene el mismo signo, voy a hacer una rotación simple hacia la izquierda. O sea, haría una rotación simple hacia la izquierda. Pero como usted lo lleva código aquí, por ejemplo, el que teníamos
este que teníamos acá, el de ahorita también, o sea, cuando yo lo voy a insertar, que voy a hacer esa pequeña programación hacia la izquierda, diga, no, pero que si yo se lo hago no tiene sentido. No, yo no se lo voy a hacer. Porque la emoción, ¿dónde está? Tú tienes que manejar la teoría e imaginarse la cosa, porque eso está fácil ahí ya. Porque ya eso te va a manejar apuntadores. Sí, Casi, porque si yo se lo... casi no lo grabo, muchacho. ¿Cómo no sé yo se lo hago? No tiene sentido. ¿Y cuál va a ser la tarea? Ninguna, no hay retos. O te va a tener que leer un ching para comprender. Entonces, acá, si yo tengo la rotación, vamos a poner la rotación simple, pero ya viene siendo no a la izquierda, sino a la derecha, que se puede dar el caso también. Yo lo haría rotándolo entonces, ese dato, hacia la izquierda, como dice acá. Si el nodo está desequilibrado a la derecha y su hijo derecho tiene el mismo signo, hacer rotación simple a la izquierda. Es decir, yo podría tener la misma situación que yo tenía aquí. Fíjense que yo lo hice hacia la derecha. Pero si fuera el caso contrario, esa 55 bajaría a la izquierda. O sea, si yo tengo esto, ahora lo haría al revés. Ahora, este nodo que está aquí, en vez de yo rotarlo para la derecha para que me quede equilibrado, yo lo pasaría para la izquierda. Eso es lo que sucedería ahí. Pero tengo otra situación. Las rotaciones dobles, que es la que le toca a usted, en el caso que tenemos del árbol. Si un nodo está desequilibrado a la izquierda, cuando lo ponemos a la izquierda, por ejemplo, tengo este nodo con -2, este con un 3, con el factor de equilibrio en 1, y aquí voy a tener un 4 con el factor de equilibrio en 0. Bien. Si yo lo tengo así, si el nodo está desequilibrado a la izquierda y su hijo izquierdo tiene distintos signos, porque ya te sabes que te voy a preguntar si es positivo o negativo, hacer rotación doble izquierda-derecha. Hacer rotación doble izquierda-derecha. ¿Qué viene siendo? Yo tengo esto, que está aquí. 8, 3, 4. Fíjense bien. Tengo 8, 3, 4. Lo primero que voy a hacer es un cambio de rotación. Esto que tengo acá, voy a rotarlo entre ellos dos. O sea, ahora me quedaría el 8 que tengo aquí, me quedaría un hijo izquierdo, que ahora sería el 4 porque voy a rotar entre ellos. Y luego me va a quedar mi otro hijo izquierdo, que sería el 3. Fíjense bien, pero todavía mi árbol no está equilibrado. Yo continúo teniendo desequilibrio, -2, -1, lo sigo teniendo igualito. ¿Cuál sería el resultado ahora? Otra rotación, porque ahora sí se me da, entonces fíjense otra vez, ya aquí, miren bien ahora, ya yo tengo la rotación de ahorita. Se cumple, ahora se cumple. Ahorita lo tenía con 1 positivo, ¿verdad? Ahora se cumple. El factor de equilibrio, yo sé la rotación, ya se cumple para yo ahora hacer mi rotación. ¿Cuál es la rotación que continúa ahí? ¿Cuál sería? ¿Dónde pasaría el 8 ahí? Según el reglamento. No era hacer hijo de 4. Exactamente. Ahora el 8 pasaría aquí. Por el reglamento. Por eso que te dice que es doble rotación. A la derecha. Exactamente. Por eso que pasaría a ser doble rotación. Fíjense que aquí yo tengo -2 y tengo el 1. Pero una vez que ya yo hago la rotación entre estos dos, ya cuando yo recalculo el factor de equilibrio me quedaría así. -2, -1. Entonces ya ahí se va a cumplir la rotación hacia la derecha cuando yo tengo el mismo signo. O sea, ya ahí se cumple ahí.
se cumpliría esa rotación. Ya, obviamente, si eso cuando son negativos, ya cuando son positivos va a suceder lo mismo, pero para el caso contrario. O sea, si no desequilibra a la derecha y su hijo derecho tienen distintos signos, hacer rotación doble, derecha a izquierda. O sea, lo mismo que yo hice aquí, en vez de ser para izquierda derecha, lo voy a hacer para derecha izquierda, lo mismo. O sea, va a suceder lo mismo. Que eso es lo importante que ustedes, lo que deben de manejar. O sea, para que no se le quede la duda. Vengo otra vez. Si yo tengo 8, hijo derecho 3, y tengo un hijo izquierdo. Aquí tengo -2, factor de equilibrio. Este sería no, mentira. Aquí sería 2. Ese sería -1. Y luego tendría otro hijo aquí con un equilibrio 0. Según dice, tengo que hacer dobles rotaciones. Como son de diferentes signos, no aplica lo de la derecha, porque tienen diferentes signos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerde que voy a hacer una rotación entre ellos, entre 3 y 1. O sea, voy a hacer una rotación entre 3 y 1. Esa sería la rotación que voy a hacer. Bueno, ahí no, mentira. Esto sería otro número. Aquí voy a tener perdón, porque no sería 3. Porque yo no lo puedo tener a la derecha. Vamos a ponerle un número más alto, sería 9, que 8. Vamos a poner 9. Ahí. Porque ahí tienen que gritar de una vez porque está a la derecha. Entonces tienen que decir, por favor, ven acá, pero no puede estar ahí porque se menor. Entonces el 1 sería 10. ¿Cómo fue? Entonces el 1 sería 10 o algo así. No, puede ser 1 porque yo lo tengo a la izquierda. Ah, bueno. Lo tengo a la izquierda. O sea, realmente cuando yo venga preguntando, él lo va a insertar a la izquierda. Ahora, yo no lo puedo tener nunca un número mayor que la raíz mía, mayor que mi su árbol a su derecha. Jamás. Entonces, acá. O sea, una pregunta, profe. Yo pensaba Entonces, Ajá. los que están en la izquierda deben ser menores a la raíz. Los que A la están en la raíz. derecha deben ser mayores. Mayor, O sea, el sí. nodo... Y recuerda que cada subárbol va a profe. tener una raíz. Pero yo pensé al principio que era que los números tenían que ser menor a la raíz, pero a la principal. No, recuerda que cada vez que tú hiciste un nodo, yo formo un subárbol y cada vez que yo conformo un subárbol, yo tengo mi propia raíz. O sea, la raíz me va a definir a qué lado yo lo voy a mandar, si para la derecha o para la izquierda. O sea, sí, al final lo que tú dices sí, sí también, porque al final todos los números van a ser menores que la raíz, los del lado izquierdo. Va a ser así. Pero, aquí el 8 es la raíz del 9, pero el 9 es la raíz del 1. Yo pregunto, cada vez que hiciste un número, yo voy a preguntar por el 8, y luego pregunto por el 9, y luego por el 1. Imagínate que yo voy a citar un 3 aquí. 8. No, vamos a ponerlo mayor, porque después me lo voy a insertar. Vamos a poner un 10. 10 es mayor que 8. Me va a decir que sí. Me lo va a mandar a la derecha. 10 es mayor que 9. Me va a decir que sí. Y se me lo va a insertar aquí en el lado derecho. Sí, profe, pero yo lo preguntaba era porque el 1, para llegar ahí a ser hijo de 9, tuvo que pasar la condición por el 8. Pero el 1 es menor que 8. Así que no pudo ir a la derecha. Tú dices por la raíz de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, también. Cierto. Pero ya, por el tema de ejemplo, es verdad. Ay, no me hagan eso. Espérate, esto tiene que ir para atrás. Tú ves. Excelente. pero vamos a hacer así, por un tema de ejemplo. Yo no quiero que se me borre. Verlo ahí. Verlo aquí. No, ahí. Vamos a imaginarnos que yo voy a hacer la rotación. ¿Qué yo haría? Simple y sencillo. Voy a rotar primero estos dos. ¿Cómo me quedaría? Ahora, lo que yo haría es lo siguiente. Fíjense, yo tengo 8. Aquí tenía, por ejemplo, el 9. Y aquí tengo el 1. Pero ¿qué pasa? Acá yo tengo que tomar la decisión
de cómo yo voy a hacer esa rotación. Lo tengo para la izquierda. Yo tengo que tratar de llevarlo a la derecha. O sea, aquí me tiene que quedar así. El 10 aquí. El 8 acá. Sí, pero tiene sentido. Vamos a hacerlo como manda la ley. Espérate. No vamos a estar inventando. Aquí tendríamos el 8. Aquí tendríamos... Aquí vamos a poner, por ejemplo, mayor, sí. Sí, vamos a hacerlo así. Aquí un 12 y aquí un 10. Así. Porque después como que el ejemplo no pierde sentido. Si no hacemos los números como van. Ahí sí. Aquí vamos a poner un 10. Porque va a la derecha. Aquí un 12 porque va a la derecha. Y aquí vamos a poner un 10. Porque va a la izquierda. Ahí sí. Ahí sí lo tenemos bien. Entonces, si yo voy a hacer la rotación, tiene que quedarme, obviamente, si yo voy a tener mi raíz y voy a hacer doble rotación, tendría que quedarme así como 10, 8, 3. Si le voy a hacer doble rotación. ¿En qué sentido? Yo voy a comenzar a intercambiar como hicimos ahorita, tal cual. Ahorita lo hicimos para cómo las rotaciones, para la izquierda. No. Usted vio aquí que teníamos 8, 3 y 4. Cuando yo logré que me quedó menos 2, que cambié, fíjense que aquí, que cambié el 4, lo puse para acá y el 3 lo pasé para la izquierda. Automáticamente ya me quedaban los números menos 2 y menos 1, entonces ahí aplicaba pasando el 8 para la derecha. Entonces acá va a ser lo contrario, me dice. Y ahí la teoría me decía una rotación doble, derecha a izquierda, de izquierda a derecha ahorita. Primero para la izquierda y luego para la derecha. Aquí me lo hice al revés. Me dice hacer rotación para la derecha y luego para la izquierda. Eso es lo que me manda ahí. Hacer una rotación para la derecha, es decir, yo primero tengo que tratar de rotar para la derecha. Si voy a rotar para la derecha, entre estos dos números, tiene que ser que el 10 suba acá y el 12 yo lo pasé para acá para poder hacer esa rotación, porque también tengo que ver cuál es mayor. Si yo voy a hacer esa rotación, se me quedaría el 8, me quedaría el 10, entonces el 12 pasaría a la derecha. Ya hice una rotación. Entonces ahí ya sí yo tendría un factor de equilibrio. Entonces luego me dice derecha, izquierda. Ya hice el de la derecha. El 10, o sea, ese 12 que está aquí, que es la raíz, lo moví para la derecha. Fíjense que ese pasa a ser mi padre aquí, el 8. El 10 lo moví para la derecha. Y luego el 8 para la izquierda. Cuando son rotación doble, tengo dos escenarios. El de aquí, una rotación izquierda-derecha. Primero para la izquierda y luego para la derecha. Cuando sea con los signos positivos, que su hijo derecho tiene el mismo signo, hacer rotación doble, derecha-izquierda. Fíjense que tengo el 10 en la izquierda. Ese 12 lo paso para la derecha y luego el 8 lo paso para la izquierda. Se llama rotación doble. O sea, es usted entender el concepto, simple y llanamente. No se preocupen, el videito de la clase yo se lo voy a subir. Yo sé que van a tener que verlo, quizá varias veces. Van a tener que buscar información también en internet sobre rotaciones de árboles. Pero comienza a pensar en el código. Primero, antes de llegar a rotación, entienda bien el tema de equilibrio. O entienda primero bien el tema de cómo insertar. Cómo yo inserto en el árbol. Una vez que yo inserté, que usted aprendió cómo insertar, entendió el concepto acá que teníamos ahorita, que lo estábamos presentando, de cómo yo insertaba. Miren, no tiene que ser así, ¿eh?
Usted puede hacer, la verdad, la forma óptima y correcta sería utilizando recursividad. Pero para que usted entendiera también, utilizando variables auxiliares, bueno, se hizo de esa manera. Entonces, ahí usted lo puede lograr. Entienda cómo insertar, cómo funciona el árbol. Insertando el menor a la izquierda, el mayor a la derecha. Luego, pase a la siguiente etapa. Vámonos al tema del equilibrio. ¿Cómo yo calculo el equilibrio de cada nodo? ¿Qué me está diciendo a mí? Que para yo saber el equilibrio de un nodo, yo tengo que saber la altura de mi árbol. Ya. Es por ahí que usted tiene que irse, ¿verdad? Porque usted está calculando la altura. Bien, qué bueno que usted lo sepa. Entonces, luego que yo domine el tema de cómo yo calcular el equilibrio, que ya usted sabe que usted necesita la altura, ahí entonces yo me voy al tema de las rotaciones. Que usted va a tener rotación simple, ¿verdad? Una a la izquierda, con signo negativo, va a tener rotación simple también cuando tenga signo positivo, va a tener rotaciones dobles cuando tengan diferentes signos, tanto para la izquierda como para la derecha. Eso es lo que usted tiene que manejar. Bien, así que continuamos el jueves. Bueno, el jueves quiero ver algunos de los ejercicios, para que ustedes se preparen también y participen. Es ustedes que van a participar el jueves, con algunas de las tareas que teníamos que ya se realizaron, con el tema de algunos, un ejercicio de esos que estaban en el examen, para que lo analicemos entre todos. Bien. Profe, Ajá. sobre la tarea que usted dejó en UTE, que aún no salen las imágenes, entonces uno no la puede realizar. Debieron recordármelo. Sí, profesor, con relación a eso, que también dijeron Sí. que había que ver el video. Yo no he tenido tiempo de ver la clase que usted dio el miércoles porque tenía clase ese día. Hoy es que me voy a poner a ver la clase. No, yo lo voy a poner más tiempo y las imágenes yo se las voy a mandar. Con eso no hay problema. Deja de que termine la clase, voy a subir eso y voy a buscar el ejercicio para poder enviar. De acuerdo, gracias, profe. Y si puede añadirle más días, profe. No, claro. No, el error es mío, O sea, se le añade más, obviamente, hasta el próximo lunes. Con eso no va a haber problema. Okay. Gracias, Bien. profe. O sea, ustedes saben, no, espérense, no se me vayan.